Ok, pues muy buenas tardes a todos los que llegaron muy puntualmente y empezamos esta webinar una más para este año, que han sido muy alentadoras para mí en lo personal y que me han servido y que me han ayudado a impulsar más lo que es aquí el despacho y sobre todo lo más importante y lo que me ha venido a ayudar y a catapultar es, pues bueno, que ya estamos apareciendo por ahí en los medios masivos de comunicación. Y bueno, esta plática va centrada en lo que platiqué precisamente el día lunes, por acá me vinieron a entrevistar de TV Azteca, en donde se presentó lo que fue y lo que va a ser el cambio de una de las reformas fiscales que vinieron a presentarse para este año, en donde nos están pues diciendo que va a desaparecer un régimen que estuvo operando, o llamémoslo así, nació en el año del 2014, en donde implicó lo que es el régimen de incorporación fiscal, que era el régimen para aquellas personas físicas que manejaban un negocio pequeño, todo aquel prestador de servicios, también arrendamiento y todas aquellas actividades que, digamos, sus ingresos no excedían de más de 2 millones al año. ¿Qué sucede con esto de la nueva reforma fiscal? Pues que nos viene a cambiar toda la jugada para este año y pues nos va a empezar a manejar un nuevo régimen que es el régimen simplificado de confianza, que en su abreviación pues es el que ahora vamos a empezar a conocer como RECICO y que pues nos va a venir a sustituir casi a todas las personas físicas y a casi todas las personas morales y que se van a tener que incorporar a este régimen siempre y cuando, y como lo dije en mi entrevista y creo que fui un poquito muy claro en ese sentido, hay que estudiar, hay que analizar, hay que ver los pros, los contras, no decir que porque la base y tributaria impositiva, que significa pagar hasta un 2.5% del impuesto sobre la renta en base a un flujo que lo manejan, y yo lo he visto, que su flujo para ellos es la emisión del CFDI, pues no pensemos que vamos a pagar un mínimo impuesto, ¿no? Algo que estuvimos viendo ayer en mis clases de maestría, pues que a veces no es equitativo ni proporcional y que claro está, debemos de estar nosotros como especialistas, como sus contadores y asesores, darles el parte, el cómo y si es conveniente, no es conveniente o asistirnos a esa regla que vino el día 27 de diciembre en donde nos dice dentro de las reglamentaciones y las publicaciones que hace el SAT en su resolución miscelánea, en donde nos da la opción de hacer un aviso al SAT para que podamos nosotros seguir en el mismo régimen hasta donde nosotros decidamos que así es lo correcto, que es la forma en cómo se hizo el análisis y el estudio de cada caso particular de las personas físicas y que no caeremos en un nuevo régimen que aparte de que es 100% tributario, que se tiene que pagar, pues sí, y tiene ciertas características y ciertas reglamentaciones y ciertos cumplimientos de ley que tenemos que tener muy bien entendidos, muy bien aplicados, que si no se llevan a cabo, en el momento en que el SAT nos notifique y nos saque del régimen, pues nos volveremos inmediatamente el foquito rojo de ellos y que nos van a estar monitoreando y fiscalizando al 100%. Esa es la finalidad del SAT, ese es para lo que está encaminado este cambio. ¿Por qué? Porque así ellos mismos descartarán quiénes son los contribuyentes, vamos a decir, cumplidos, y quiénes son los contribuyentes que al querer hacer siempre, pues que no quiero pagar impuestos, que no quiero generar en este mes el pago, o que no hay liquidez, o que no tenemos el elemento importante que es dinero para poder pagar en ese momento los impuestos generados, ¿verdad? Porque el tipo de actividad también implica que no todos cobramos en el momento en efectivo, no todos cobramos inmediatamente, a veces hay que manejar créditos, hay que manejar cierta cobranza y que esto pues nos implica que la liquidez pues no esté en el momento en que nosotros causemos el cálculo y pago de impuestos. Aquí entrando un poquito en tema, pues vamos a hablar de lo que era el RIF. ¿Qué era el RIF? Pues bueno, este régimen de incorporación fiscal era un esquema, como les comentaba, tributario, que desde 2014 se había regulado
y se venían pagando los impuestos para aquellos pequeños contribuyentes que estaban regulados dentro de aquí de la República Mexicana, y el programa consistía en la condonación del pago del impuesto sobre la renta en los primeros 10 años, ¿verdad? Claro está que esto se otorgaba a través de estos beneficios o estímulos fiscales que daba este RIF, que iba disminuyendo el pago progresivamente durante ese tiempo para que nosotros nos diera esa facilidad por ser un pequeño contribuyente. Perdón, por ahí se nos saltó, ¿verdad? Estos sistemas, como que se nos dio aquí un apagón de luz. Bueno, retomemos, ¿verdad? Decíamos que el RIF fue un régimen creado con la finalidad de que simplificara y que minimizara el impacto de impuestos para aquellos pequeños negocios o actividades en donde no representaba el ingreso no mayor a 2 millones de pesos al año, y que claro está, pues se diera esa facilidad de que cumplieran en forma correcta y oportuna su pago de impuestos. ¿Cuál fue el problema? Pues que muchos de ellos se agarraron para hacer pues estrategias, evasiones y una forma de poder evadir al fisco, pues cumpliendo con la ley, puesto que lo permitía, ¿no? Por eso mismo vienen esta reforma fiscal y que han venido desde los 2 últimos años con nuestra buena Beatriz Buenrostro, en donde se crea el reciclo y que obviamente va a entrar en vigor a partir del 1 de este año, y se espera que se integren a él pues todas aquellas personas físicas que estaban dentro de este régimen de incorporación fiscal, se integren todas aquellas personas físicas que se dediquen a prestar servicios, todas aquellas personas físicas que se dediquen a rentar, y bueno, vamos a decir que en su gran mayoría aquellas que enajenan, comercializan o generan alguna actividad empresarial con algún producto o alguna instancia de empresa que se dedica a la industrialización de algo, ¿verdad? La finalidad de esto es con lo que debe de entrar el pago de contribuciones, y aquí vamos a entrar con el detalle y el dato, que es el reciclo, ¿verdad? El reciclo, pues automáticamente su objetivo fue creado para promover la incorporación de las personas físicas y morales a este régimen, ¿verdad? Mediante el otorgamiento de mayores beneficios y la aplicación de tasas de impuestos reducidas para estos contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Que van a manejar un pago de una tasa del 1%, que los ingresos arriba de 25,000 pesos empezará a subir en forma gradual hasta llegar a los 3.5 millones de pesos de ingresos anuales, hasta pagar el 2.5% de la tasa del ICR. Aquí en el caso de las personas físicas, no va a haber deducción para el pago de este impuesto, pero sí va a haber deducción para lo que es el IVA. Aquellos luego dicen, platican, luego comentan o malinforman en decir, bueno, pues ya no vamos a generar facturas de gastos que luego ni tiempo me daban de generar, o luego los proveedores no nos generaban en tiempo y forma, y luego se desfasaba, y bueno, al final del camino nunca podíamos acceder a una deducción a tiempo y forma, y que siempre implicaba que nosotros también no pudiéramos cumplir a tiempo y en forma correcta el pago de impuestos, ¿sí? Y aquí vamos a mencionar 2 diferencias muy puntuales al saber qué es el reciclo y qué era el RIF, que ya desapareció a partir de este año. Claro está, pueden seguir aquellas personas que decidan todavía y que no hayan cumplido sus 10 años, que bueno, que aquellas que se dieron de alta en 2014 saben que nomás van a tener 2 años más para poder acceder y estar tributando en este régimen. Bueno, 2 diferencias muy marcadas y que se las voy a mencionar, es que el reciclo va a permitir la incorporación de personas que ofrecen, como lo mencionaba, servicios profesionales, ¿verdad? Obviamente todas las que estaban en el régimen de incorporación fiscal, y todas aquellas que tengan actividad empresarial, como las que mencionamos, de enajenación de bienes, o sea, ventas y comercialización de productos, y todos los que se dediquen a rentar y a rentar todos estos bienes, muebles, inmuebles, y que puedan entrar a este nuevo régimen. En el reciclo
también se podrá tributar siempre y cuando, y como lo hacía mención, no superemos los 3.5 millones de pesos de ingreso al año. Y claro, está en diferencia con el RIF, se tributaba hasta 2 millones de pesos, ¿sí? Aquí debemos entender que sube un poco más la tasa de lo que es, la base de ingresos para que pues podamos acceder a este nuevo régimen que debe de tener el mayor beneficio al pagar el impuesto más bajo. Con el RIF, los contribuyentes, y una de las diferencias muy marcadas era que debían de pagar una tasa de impuesto desde el 1.92% hasta el 35% cuando superaban el medio millón de pesos anuales y siempre en relación con sus ingresos, ¿sí? Esto que era que toda la emisión de CFDIs automáticamente causaban el impuesto, se cobrara o no se cobrara. Por el contrario, el RECICO establece que la tasa del impuesto va a ir del 1% y que no superará hasta el 2.5% el pago del impuesto sobre la renta. Esas son de las diferencias muy marcadas y que, claro está, tenemos aquí que el RIF, y como lo mencionaba, tomaba en cuenta todas las facturas emitidas para el pago del impuesto sobre la renta, cosa que el RECICO dice, ¿verdad? Lo vamos a comprobar. Ya entré ese minisitio, ya le di una escaneada, ya le di una explorada. Ahí se va a venir ya precargando como si fuera una declaración anual en donde nos va a aparecer todo lo que es la información de la emisión del CFDI. Yo no sé por qué aquí mencionan que va a ser hasta que nos las paguen, ¿verdad? Claro, tenemos los elementos para avisar cuáles nos pagan o no. Algo que se creó desde el momento en que se emitió el CFDI es un complemento de pago, que así se le llama, que hoy día muchos, y yo como en mi caso, no lo aplicamos, sino nos lo solicita el cliente, ¿verdad? Siendo que nosotros lo deberíamos de generar en forma obligatoria, pero más no nos ha sancionado, en este caso la autoridad hacendaria, si lo hacemos o no, ¿verdad? Siendo que es obligatorio. Pero bueno, aquí como les vuelvo a repetir, nosotros podemos ahí manipular un poquito, y estoy hablando de estrategias, la forma de cómo queremos pagar los impuestos. ¿Sí? Estas son de las diferencias muy marcadas y que debemos de tomar en cuenta, sobre todo para lo que es el estudio, el análisis, como les vuelvo a repetir, si ingresamos o no a este nuevo régimen simplificado de confianza. Vamos a entender también aquí dentro de esto, y que lo llamé yo como ventajas y desventajas de lo que es del RIF. El RIF, ¿qué ventajas tenía? Pues la principal ventaja del RIF consistía que era un programa de apoyo para todos aquellos pequeños negocios o aquellas actividades de servicios en donde las personas físicas con la actividad empresarial contarían con tasas preferenciales como las que mencioné hace un momento para el cálculo del impuesto durante 10 años, ¿no? Otra ventaja era que los contribuyentes eran capaces de deducir impuestos mediante la declaración y deducción de gastos propios que generaba la actividad. Y las declaraciones provisionales, que en este caso se llevaban en forma bimestral y no se requería de presentar de declaración anual. ¿Sí? Caso contrario, ¿verdad? Que son de las desventajas, vamos a decir, del RIF hoy día, que este régimen era necesario tener una contabilidad electrónica, ¿verdad? Con el RIF teníamos que determinar el pago que se llevaba de acuerdo con las facturas emitidas, por lo que muchas veces se pagaban impuestos, como lo estábamos repitiendo, por facturas que no se cobraban o que se emitían y no se cancelaban en tiempo, y que pues emitíamos un impago de impuestos que no correspondía, ¿verdad? La facilidad con que podían cometerse, y lo vuelvo a hablar, de estrategias, actos ilícitos y poder evadir impuestos bajo este régimen, ¿no? Era una desventaja, puesto que no estaba muy normado, no estaba muy controlado. Y claro, al ser un régimen en donde no generaba un impuesto mayor, al tener unos ingresos no mayores a 2 millones de pesos, pues el SAT no ponía un ojo o una forma de fiscalización más en forma como lo hacía para los otros regímenes que existen y que están vigentes y que generarían una revisión o una auditoría por parte de la autoridad hacendaria.
aquí lo que vamos a hablar también de esas ventajas y desventajas del reciclo para hacer ese comparativo y esa forma de decidir quiénes sí se mantienen y todos los demás que tenemos la actividad empresarial y profesional, si lo mantenemos, también las personas morales, pues tenemos que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Yo no estoy diciendo que aquí, pues el reciclo sea como un nuevo régimen en donde a la instancia primera es de que va a ser como un pago tributario y de que no va a haber la forma de cómo obtener ahorros, beneficios y todo lo que ya se venía trabajando aquí dentro del despacho y la asesoría puntual que les dábamos con la finalidad de siempre darle la mejor estrategia y el soporte fiscal y legal que nos permita la ley. Aquí una de las ventajas que tiene el reciclo, pues nos dice que las personas físicas y morales pagarán impuestos de acuerdo con los ingresos efectivamente cobrados. Como les vuelvo a repetir, aquí la forma y manera de que el SAT se entere es que nosotros emitamos muy puntualmente esa fase administrativa que ha sido una carga para nosotros brutal como contadores, de estar emitiendo facturas, de estarlas validando, de emitir ese complemento de pago, de cancelarla, de generar una nota de crédito, algún descuento y bueno, un sinfín de cosas para que podamos soportar que realmente estamos cumpliendo en tiempo y forma todo lo que es la obtención de nuestros ingresos por la actividad, servicio o enajenación que nosotros hagamos, ¿verdad? Esto significa que dentro de estas ventajas solamente se tendrá de lo que son los CFDIs cobrados, ¿sí? También dentro de las ventajas, y lo he mencionado anteriormente, que la tasa de impuesto será determinada de acuerdo a los ingresos y que nunca superará un pago mayor del 2.5% de la tasa, siempre y cuando se cumpla con los requisitos o la reglamentación para poder pagar menos impuestos por parte de la autoridad hacendaria. Aquí, bueno, ¿qué nos dice? Que dentro de ese minisitio del SAT, que ya está creado, que ya está ahí, y que como les dije, ya le di una escaneada, pues automáticamente el sistema nos va a calcular el impuesto, ¿no? Y ya no van a necesitar de un contador, dicen por ahí, ¿verdad? Yo quiero ver eso, ¿verdad? Que muchos contribuyentes a la hora de acceder y pagar sus impuestos sepan que crearon, aparte de ese minisitio, pues la opción también de que pagar el impuesto al valor agregado va a ser en otra aplicación, las retenciones que hagamos de salarios, las retenciones que hagan de honorarios y todo lo que implica pago de impuestos sobre la renta, pues va a aplicarse en diferente plataforma para que cumplamos puntualmente. ¿Sí? Esto no lo dicen, esto nada más hablan de la parte del impuesto sobre la renta, que claro, es el impuesto impositivo y por el que nosotros como ciudadanos tenemos que contribuir al gasto público. Aquí dicen que ya les calcularon sus impuestos en tiempo y forma y muy correctamente. El cálculo del IVA, como lo estaba mencionando, pues se realizará de manera semiautomática por medio de otro sitio de las declaraciones y ahí sí se basarán los FDIs emitidos y recibidos por el contribuyente. ¿Esto qué es? Pues lo que facturamos contra lo que vayamos a comprobar de gastos. Entonces, ¿se permiten o no se permiten las deducciones? Una de las contrariedades, ¿verdad?, de la ley. Pero bueno, al final del camino no se va a necesitar contador para que explique de parte, les dé la forma y se lleve todavía un registro, aunque no nos obliga a llevar una contabilidad, pues aquí se va a tener que llevar por lo menos un soporte, un papel de trabajo en donde podamos determinar este impuesto y saber que lo estamos haciendo en forma correcta y que estamos validando esos FDIs que nos van a hacer que paguemos este impuesto en forma correcta y oportuna. ¿Qué desventajas le tomé aquí al reciclo y que son muy puntuales? Que los contribuyentes, y volvemos a caer en la misma contrariedad, no podremos deducir impuestos mediante la obtención de los FDIs de gastos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que primero nos dicen, para el IVA sí y para ICR no. Entonces, necesitamos o no un contador para que nos explique esto en forma muy detenida, en forma muy detallada, y así como les estoy diciendo, poder tomar las decisiones correctas y no caigamos en ese incumplimiento o no caigamos en esos errores o no caigamos en esas omisiones o en esa forma en que el SAT pues se allega
de recursos extraordinarios en donde pues nos va a estar sancionando, nos va a estar requiriendo y nos va a poner el ojo muy puntual en todos los movimientos que nosotros realicemos y que cometamos este tipo de irregularidades o errores u omisiones en donde nosotros tenemos que ser muy precisos y trabajar con el servicio en forma correcta y oportuna con todo lo que emitamos y se genere de su fuente de ingresos. Claro está, pues también no sabemos que el impacto del cálculo del IVA, por lo que aún aquí lo menciona, ¿no? Requeriremos servicios contables para poderlo determinar, ¿sí? La declaración de impuestos, aquí es donde viene una desventaja, pues ya se hará mensual, ya no existirá ese bimestre, y aparte haremos una declaración anual, ¿verdad? Hacer un impuesto chiquito o una tasa de impuesto chiquito, determinación, pues automáticamente nosotros tendremos que pagar en el mes y en forma anualizada, ¿sí? Porque a pesar de que paguemos el impuesto en forma provisional y lo sumemos y lo restemos, pues al caer en forma anual, pues va a caer una diferencia, ¿verdad? No sabemos si chiquita, mediana o grande, pero vamos a pagar. Ese es un hecho, ¿no? Hoy día nosotros, y la gran mayoría de nuestros clientes lo saben, siempre hacemos la estrategia para pagar, sí, dentro del mes, pero pagar los impuestos en forma anualizada, pues ya tenerlos bien amarraditos, puesto que la precarga ya llega, ¿no? Esto nos dice, y vamos a decir como conclusión, que el nuevo régimen simplificado de confianza busca hacer más sencilla la recaudación de impuestos. Además, está intentando promover entre las personas físicas, en este caso más particular, que se registren al TENSAT, que esa informalidad que tenemos hoy día, pues se alleguen y digan, pues vamos a pagar poco impuesto. Pues ¿por qué no? Digo, si de 50,000 pesos me va a costar un 1.5%, pues yo lo pago, ¿no? Pero no nos dicen que también tenemos que pagar IVA, que también tenemos que pagar retención si tenemos trabajadores, tenemos que pagar retención si solicitamos un servicio o alguna asesoría de algún contador, de algún abogado. Y claro, pues esto no nos lo explican así en forma detallada, sino en forma ya más genérica y que, bueno, para eso nosotros como asesores que somos y sus contadores, pues tenemos que darle esa parte, esa forma y todo lo que va a implicar el cumplimiento de su pago de impuestos dentro de esta nueva etapa o esta nueva propuesta de régimen en donde cumplamos con nuestras obligaciones fiscales en forma correcta y puntual. Claro, nos dice que este es para que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, debemos de conocerlo a fondo y que ayudará a decidir si es una buena idea para cambiarnos al reciclo o continuar en el RIF, ¿sí? Esto es para que nosotros vayamos preparando y vayamos contemplando, ¿verdad? ¿Qué liquidez nos va a dar? ¿Qué forma de poder obtener una buena planeación? ¿Qué forma de establecer lo que es una estrategia de ahorros? ¿Qué forma vamos a pensar que realmente nos convenga y que sea un régimen en que nosotros podamos obtener beneficios, podamos obtener ahorros y que esto pues sí nos genere la tranquilidad de que cumplimos con nuestros impuestos en tiempo y forma y sin estar haciendo ninguna instancia ilegal y de que no estamos cumpliendo con toda la reglamentación y todo lo que nos dicta este nuevo régimen simplificado de confianza. Aquí debemos ser muy puntuales que el régimen simplificado de confianza es como si nos diera en la escuela una estrellita. El que cumpla muy bien con sus tareas, cumpla muy bien con el pago del impuesto en tiempo y forma, cumpla muy bien en presentar la declaración en forma periódica los días 17 de cada mes, que cumpla muy bien en presentar la información completa y que sea correcta y no caiga en estar cancelando CFDI y que no caiga en estar generando supuestos en donde hacemos facturas y luego no las cobramos porque las andamos prestando a un familiar o porque nos va a pagar nada más el IVA o porque nos va a generar ahí una instancia en donde nosotros no vamos a poder manifestar el ingreso en forma correcta. Caeremos en esas irregularidades y cuando lo detecte el SAT, ellos automáticamente nos sacarán y nos subirán al régimen general o de actividades empresariales para que inmediatamente nos tenga fiscalizados y cada mes y cada periodo
nos solicite información que nosotros no consideremos y que ellos inmediatamente en su cruce de información y compulsas nos generen la instancia de una revisión y auditoría y nos hagan pagar impuestos, nos generen la molestia, nos generen sanciones. Y bueno, ahí está en parte de cómo debemos de tomar muy bien la decisión si generamos el cambio o no. Aquí, bueno, nos dan ellos la oportunidad a través de esta resolución de que nosotros emitamos un aviso de actualización de nuestras obligaciones fiscales dentro de la plataforma del SAT, en donde tenemos hasta el día último de este mes para notificarles, SAT, me quedo en el mismo régimen, o SAT, haciendo a tu nuevo régimen simplificado de confianza. Para aquellos que luego se les olvida o para aquellos que no cuentan con un contador y eso lo dejan al último día y que se les pasa la fecha, no se preocupen. El SAT, como buen fiscalizador y parte de lo que regula el gobierno, pues nos va a dar automáticamente de alta en ese régimen y pues ya no vamos a poder salir hasta que no caigamos en esas irregularidades y esas irregularidades que nos van a acarrear, pues más fiscalización, ¿sí? Entonces hay que estar muy puntuales que si hacemos el cambio, esas sabiendas de que nos conviene, esas sabiendas de que ya se analizó cada caso particular y que nuestros montos de ingresos no exceden, nuestras deducciones sabemos que las podemos comprobar y claro está, no nos va a implicar una gran estrategia, una gran planeación o una forma de cómo poder llevar el pago de impuestos bajo este nuevo régimen y cumplir puntualmente nada más para no caer en la irregularidad y nos saquen automáticamente de este régimen. ¿Sí? Claro está, y hay que saberlo también, al salir de este régimen ya no vamos a poder volver. Por lo menos hasta ahorita no han publicado nada que si salimos, por qué temporalidad se da o por qué circunstancias podemos regresar o de qué manera podemos volver a tener la estrellita y decir, bueno, sí regué aquí, sí cometí esta omisión, sí generé este error o aquí no presenté en forma correcta todo lo que es la información de mis ingresos. Ya nos darán parte y esto se va a venir viendo y de mí se acordarán en el mes de mayo, porque es cuando se terminan las declaraciones anuales, es cuando ya podemos decir que pasaron 3 meses de declaraciones de este nuevo régimen y entonces sí podemos decir que en un trimestre evaluarán y determinarán pues aquellos errores o omisiones que también la autoridad hacendaria pues no puso y no decretó dentro de estos nuevos reglamentos y leyes en donde siento que por ahí les faltó varios detalles. Siento, pues por ahí no nos mencionó si va a haber alguna facilidad. Siento que aquí, pues al ser el estímulo inmediatamente por una tasa impositiva baja, no va a crear más estímulos, ni ahorros, ni beneficios. Y que bueno, tenemos que estar conscientes que al cambiar a reciclo, pues no vamos a podernos salir hasta que lleguemos a ese incumplimiento de pago o de falta de presentación de declaraciones en forma periódica o la emisión de CFDIs en forma incorrecta y que va a estarnos causando pues la molestia y el agravio y que automáticamente el SAC lo detectará y nos sacará de este régimen. Con esto concluyo y dejamos la siguiente webinar en donde voy a hablar de cómo se va a empezar a tributar y cómo vamos a empezar nosotros a trabajar las estrategias y la forma de pagar los impuestos para este año 2022. Les mandaré siempre muy puntual la información, la liga, para que estén muy atentos y podamos ir tomando las mejores decisiones. Yo aquí en cada caso particular se los haré llegar a mis clientes muy puntual, que la gran mayoría nos vamos a mantener en el régimen que estamos tributando hasta no ver cómo evoluciona este nuevo régimen. No vuelvo a repetir, no es que esté en contra. Quiero pensar que antes de que nosotros tomemos la decisión inmediata por el bajo impacto fiscal o pago de impuestos, tenemos de tomar un estudio primero en la base de los ingresos, en la base de las deducciones, en la base de cómo hemos venido pagando nuestros impuestos el año pasado y sobre todo lo más importante, si las finanzas y la liquidez de cada quien o de cada contribuyente se va a prestar para que entremos a este nuevo régimen. ¿Sí? Ya lo platicaremos en la siguiente webinar y con mucho gusto les haremos llegar siempre la invitación para que estén presentes.
Para aquellos que no pudieron llegar en tiempo, esto se está grabando para que podamos nosotros hacérselos llegar cuando nos lo requieran y soliciten. Les agradezco mucho su asistencia y soy el contador Mauricio Zamudio. Estoy a sus órdenes y no dejen de seguirme ahí en redes sociales y por ahí en todos los medios masivos, en este caso en TV Azteca y todas sus redes sociales. Estamos ahí participando mucho en cápsulas y estamos ya como especialistas de parte de lo que es el cuadro de cuestión fiscal dentro de TV Azteca. Les agradezco mucho y nos estamos viendo próximamente. Gracias. Gracias, contador. Bye. Gracias, Rafi.